¿Cómo están todos, amigos? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. La del abogado ganó, ¿no? Vamos a contar la del abogado. Un abogado. Vamos a ver cómo sale. El mejor de la clase. Ese era yo. Un joven aspirante a la abogacía. El mejor de la clase. Esto gracias a mi familia. Una larga trayectoria de bisabuelos, abuelo, padre, todos abogados muy importantes. Y yo también tenía que ser uno. Mi crianza fue bastante estricta. A veces me pregunto qué hubiese sido de mí si no hubiera tenido una familia tan estricta. De hecho, cuando era niño ni siquiera tuve tiempo para pensar qué era lo que me gustaba. Tal vez un artista. Tal vez un psicólogo, un doctor. Jamás pensé eso. La idea de ser abogado realmente fue implantada por mi padre. Todo el tiempo recordándomelo. Pero soy una persona que cuando se propone algo, lo logra. Así que me propuse ser el mejor de la clase. Me refugiaba en mis libros. Todo el tiempo estudiando. Todo el tiempo para estar un paso más adelante que el resto. Mi padre, un excelente abogado, orgulloso como él nadie. Una eminencia. Un peso bastante grande a mi espalda. Pues cuando entré a la universidad, muchos profesores me miraban por encima de su hombro. Podía notar en sus ojos esa mirada. Oh, con que este es el hijo. Algún día en una de mis consultas a mi padre, le hice saber esto. Él simplemente se rió. Oh, profesor Suchos, ¿sabes por qué no son abogados? De verdad, porque no pueden serlo. Su cabeza solo les da para enseñar y no para aplicar. Era muy orgulloso mi padre. Y gran parte de eso se impregnó en mí. Me molestaba que me hicieran de menos. Así que siempre estudiaba aún más. Jamás me dejaba de ellos. A veces se enojaban, pero sabían que no podían hacer nada contra mí, pues mi padre era el mejor abogado. Así que siempre tenían que agacharme la mirada, y aún más cuando no me dejaba. Cada que podía, los hacía sentirse inútiles frente a la clase. Ya no me soportaban. Tal vez por eso, con el tiempo, mostraban sus sonrisas falsas. Fue una carrera larga, pero eso me enseñó a ver cómo las personas actuaban. Podía saber cuando una persona mentía, cuando decía la verdad, cuando ocultaba información. Nadie de mis compañeros entendía la belleza de la carrera, pues no solo tienes que saber atajos legales, sino leer a la persona de pies a cabeza, un estudio profundo de su personalidad. Nadie de ellos podía ver eso. Siempre era necesario. Esto con una sola finalidad:
ganar siempre tus casos, pues irías a la guerra sabiendo absolutamente todo. Alguna vez conocí a una chica. Era interesante, alejada absolutamente de todo, de lo que está construido mi mundo. Ella era un escape para mí. Tuvimos una relación muy bonita. Una vez me preguntó, ¿defenderías a un asesino o a un violador de pequeños? Para aquel entonces mi orgullo era tan alto que me enojé un poco. Le dije, ¿cómo puedes decirme eso? La ley se debe respetar. Y si se demuestra lo contrario, esa persona es inocente. Todos tienen derecho a ser defendidos. Fue una noche bastante tensa. Con el tiempo me di cuenta de la inmadurez que estaba cometiendo. Pero en fin, estaba en el auge, en ese momento, en ese punto en el cual sentía que era intocable. Esa relación terminó con el tiempo, gran parte por mi orgullo y por, bueno, una gran cantidad de comentarios provenientes de mi familia. Pues la mujer perfecta para mí debería ser una doctora, o, si era posible, una abogada. Me concentré tanto en mi carrera que dejé a un lado amistades y relaciones. Eso sirvió bastante. 0 distracciones. Me gradué y seguí los pasos de mi padre. Pequeños peldaños que se iban acumulando tras de mí, pues cada vez la escalera era más alta. Profesores, compañeros, colegas, todos detrás de mí, aunque mi padre siempre estaba en la cima. Me convertí en uno de los mejores abogados. Solo defendía a personas muy adineradas. No hacía ningún tipo de beneficencia para los demás. Y obviamente, siempre con mi mente enfocada en ganar, no importaba quién fuera. Gracias a esto, llegaban muchas personas con mucho dinero. Defendía empresas, defendía criminales de muy alto nivel. Siempre demostraba su inocencia, claro. Soy experto en eso. Por eso soy el mejor. Acumulé una gran fortuna, tanto que me di un tiempo de descanso, en el cual conocí a una hermosa mujer, una doctora, cirujana, de las mejores. No podía aspirar a menos. Mis padres se llevaban muy bien con ella y su familia, pues también tenían el mismo nivel económico que el nuestro. De hecho, la conocí en una de sus reuniones sociales. Por fin me pude dar una distracción digna de mí. Así
que decidimos conformar una familia. Tuvimos una pequeña niña. Hermosa. Jamás había visto el mundo desde ese punto de vista. Así que la crié igual como lo hicieron conmigo, para que ella también fuera una excelente abogada. A veces peleábamos con mi pareja, pues ella era un poco más liberal. Quería que nuestra hija fuese lo que quisiera ser. Yo siempre insistía en que había que inculcarle un objetivo desde su corta edad. Cuando retomé de nuevo el trabajo, llegó un cliente con mucho dinero. Creo que era el que más dinero tenía de todos los clientes que había representado. Este estaba acusado de asesinato, pero tenía grandes sospechas de que era un asesino serial. Para mí era un caso bastante importante, uno del que podía jactarme toda la vida. Imposible de defender. Las pruebas apuntaban a que era culpable. Me entrevisté con él. De inmediato me di cuenta de que era culpable. ¿Saben? Disfrutaba cada vez que mencionaba las pruebas en su contra. Lo disfrutaba. Podía ver esa microexpresión en sus labios de felicidad. Esa minúscula sonrisa. Sabía que mentía, así que lo confronté. Le dije que tenía que decirme lo necesario para saber cómo armar mi defensa. No me importa que seas culpable, solo me importa ganar. Pude notar que sus pupilas se dilataban mientras mis labios pronunciaban la victoria. Pude notar cómo su atención cambió hacia mí. Pudo notar cómo su mirada cambió. Así que me confesó todo. Era culpable y que era algo que había hecho hace mucho tiempo, desde que tenía 18 años. Gracias a su familia adinerada, en aquel tiempo todo era más fácil de ocultar. Un asesino serial. Pero, ¿qué era eso que le encantaba matar? Obviamente humanos, sí, pero todo asesino serial tiene un perfil de víctima. Era difícil entender cómo lograron descubrirlo. Había un patrón. Las personas a quienes había asesinado generalmente eran solitarios, no tenían familia. Eso era lo único que había llamado la atención de las autoridades. Yo no sabía por qué. No me lo dijo. Sin embargo, había que construir la defensa. Mujeres y hombres, desde los 20 años en adelante, eran sus víctimas. Eran encontradas con un vacío en su cráneo. Su cerebro completamente extraído. Y siempre frente a un pizarrón, sentados con sus ojos abiertos, mirando el pizarrón. Tenía que defenderlo. Era mi trabajo. El juicio se lleva a cabo. Fue difícil. Muchas familias habían hecho una denuncia colectiva. Así que, además, el gobierno estaba involucrado de alguna forma.
la justicia. Muy buenos abogados, debo admitirlo. Afortunadamente para mí en aquel entonces no fueron lo suficientemente buenos y terminé ganando el caso. Eso me llevó aún más arriba. Me sentía en el cielo. Ya podía sentirme igual que mi padre. Y él me miraba de igual forma. Ya no éramos padre e hijo. Éramos colegas de verdad. Dos eminencias que ahora competían por ser el mejor. Aunque mi padre ya estaba un poco viejo. Estaba a punto de retirarse. Pero recuerdo una noche mientras tomábamos whisky, celebrando en su oficina una demanda que había ganado contra una empresa multimillonaria. Cuando yo me retire, lo haré dándote la pelea más fuerte que hayas tenido en la vida. El sueño de mi padre era perder un caso frente a mí. Un sueño que también compartía con él. Una pelea bastante interesante. Pasó el tiempo, pero no creí que todo se iba a salir de control. Una noche, mientras revisaba el correo, una carta firmada con una delicada firma se me hizo bastante familiar. En cuanto abro la carta, esta decía lo siguiente: ¿qué se siente no tener sueños? Eso me pareció extraño. Obviamente mi pensamiento se lo tomó bastante literal. Duermo bien y generalmente sueño. No sé a qué venía todo esto. Tal vez el cartero se equivocó, así que simplemente la ignoré, aunque estaba dirigida hacia mí. Tal vez una broma de mi padre o de algún colega. En fin, continué con mi vida, pero las cartas comenzaron a llegar con más frecuencia. Entonces, cada carta decía algo que solo me dejaba pensando, hasta que la última me hizo estremecer. Esta carta fue diferente, pues el final del mensaje decía: «Cómo me encanta ver tu rostro cuando no sabes entender de qué se trata». Lo típico, como toda una persona sin sueños. Eso, esa misma cara. En ese momento me sentí observado. Pueden pensar que estaba loco, pero de inmediato comencé a mirar a mi alrededor, estando dentro de mi casa, como si esa persona que me enviaba las cartas estuviese ahí, oculto. Sentí como mi cuerpo se estremecía. Revisé las ventanas, las puertas. Creo que esa noche me sentí la persona más vulnerable en mi vida. Esa fue la última carta. Pasó el tiempo, hasta que una noche ya no llegó más cartas, sino un ramo de rosas blancas. En ellas venía una tarjeta. Mi esposa me dijo: llegaron estas rosas. Yo sentí un poco de celos, pues creí que ella tenía un pretendiente. ¿Quién te envió eso?, le pregunté. Ella simplemente sonrió. ¿A mí? Claro que no. Están dirigidas para ti.
Reviso la tarjeta y sí, efectivamente las rosas son para mí. Pero está en blanco. No dice nada. Al día siguiente, unas rosas rojas, pero tampoco dicen nada. Al día siguiente, unas rosas negras, pero estas sí decían algo. No sabía cómo hacerlo, es lo que decía la nota, pero encontré la solución. ¿Sabes? Eres el único tan magnífico e impresionante. Cabes exactamente en mi perfil, pero no estás solo. Y eso es algo que me saca de quicio. Me estaban matando las ideas de tener que violar por completo mi modus operandi. Pero ahora he encontrado la solución. Yo no sabía de lo que estaba hablando. Es entonces cuando decido gritar a mi esposa, llamándola, pues estaba muy enojado de esta situación. Cariño, hay que hacer algo con esto. Hay que llamar a la policía o... Bueno, no sé qué puedan hacer con esta situación. Cariño, ¿estás ahí? Nadie me contestaba. Comencé a buscarla por toda la casa. Entonces me preocupé por mi hija. Continué buscando, pero no estaban ahí. Tal vez se fue donde su madre, pensé, pero nunca lo hace sin avisar. Así que llamé hasta la casa, pero no me dieron razón. Sus padres estaban de vacaciones. Entonces se fue con una de sus amigas. Intenté comunicarme con algunas, pero ninguna me dio razón. Ya me estaba preocupando de más. Cuando decido llamar a la policía, el teléfono suena. Habla la voz. De inmediato me dice que no lo haga. No llames a la policía. En vista de que ya reconoces mi voz, quiero que me escuches atentamente. Tengo a tu esposa y a tu hija. Aquel que me estaba llamando era el desgraciado infeliz que había defendido. Así es, ese asesino en serie. ¿Qué demonios estás haciendo, infeliz? ¿Por qué tienes a mi familia? ¿Sabes? Eres una persona extraordinaria. Ya quiero probar ese cerebro tan extraordinario, lleno de conocimiento, pero vacío de sueños. Son los mejores. Mentes completamente nutridas por la lógica, nutridas simplemente por el ego, el orgullo. ¿Sabes lo que te hace aún más interesante? Que no estás solo. Generalmente las personas como tú están solas, pues viven tanto en el egoísmo que piensan que los demás no son suficientes. ¿Sabes? Es muy interesante verlos mientras saco sus cerebros, cómo su mirada se desvía, cómo sus mentes inteligentes simplemente parecen enfermas, sin poder articular una sola palabra. Así es como me divierto. Empiezo preguntándoles sus temas favoritos para que puedan exponer su conocimiento al máximo.
Y a medida que la conversación se extiende, voy tomando partes sistemáticas de su cerebro. Y es tan divertido ver cómo no recuerdan absolutamente nada de lo que están hablando. Es divertido ver sus ojos intentando buscar en esa esquina del cerebro donde tienen sus recuerdos, su conocimiento, ver su frustración. ¿Por qué me estás contando todo esto? ¿Dónde está mi familia? Oh, tu familia. El único obstáculo. Estuve a punto de echarme para atrás, pero no podía perder esta oportunidad. Yo no voy a hacer nada contra tu familia. O bueno, no contra todos. Ya llamaste a tu padre. En ese momento cuelga el teléfono. De inmediato llamo a mi madre. Me dice que mi padre no ha llegado. Algo extraño en él. Decido llamarlo a su número telefónico, pero tampoco contesta. A su oficina, nadie me da razón. El teléfono suena de nuevo. Es la policía. Me dan la noticia de que han encontrado a mi padre. Lo encontraron en la Facultad de Derecho, sentado frente al pizarrón, donde él alguna vez tuvo clases. Estaba muerto, sin el cerebro en su cráneo. Saben el dolor tan grande que se siente. Gracias a mis influencias pude llegar a la escena del crimen. Me llené de ira, de frustración. El teléfono suena. ¿Te gustó la obra de arte? Oh, lo olvidé. Tú eres una persona sin sueños. Si quieres recuperar a tu familia, deberás venir a este lugar. Me da las indicaciones y tengo que asistir. Todo por el bien de mi familia. En medio de la tristeza y la penumbra de mi alma en ese momento, jamás había experimentado semejantes emociones. Conduzco rápidamente hasta el lugar. Uno alejado de la ciudad, casi en una montaña. Ahí, una casa un poco desgastada, vieja, en medio de la nada, posiblemente. Un lugar donde, si gritas, nadie podría escucharte. Llego al lugar y ahí está el imbécil, parado en la puerta esperándome, con sus manos metidas en sus bolsillos, sonriente, con esas enormes gafas. Bienvenido, ¿te gusta el vino? Tengo una maravillosa cosecha aquí dentro. Adelante. En cuanto atravieso la puerta, veo a mi esposa y a mi pequeña, atadas, sentadas en las sillas, como si estuvieran preparadas para una cena. Oh, no te preocupes por las invitadas. Me imagino que están felices de verte aquí. Yo puedo ver en sus miradas la desesperación. Lo único que puedo decirles es que no teman, que todo saldrá bien. Así que me siento. El sujeto sirve una copa de vino. Se deleita. Yo no puedo dejar de verlo. Esa sonrisa que ahora ya no es nada disimulada. Jamás había sentido tantas ganas de romperle la cara a alguien.
Tendremos un dilema, dice el hombre. ¿Sabes? Quiero probar tu cerebro, pero tengo muchas dudas. Y dependiendo de lo que respondas, determinará el futuro de tu familia. Solo te haré una pregunta. Y si la respondes bien, te daré otra oportunidad. Entonces, él hace la pregunta. ¿Qué es lo que querías ser de niño? Una pregunta sencilla para todos, pero justo para mí, la más difícil, pues alguna vez me pregunté lo mismo y nunca obtuve respuesta alguna. Era como si él lo supiera. Intenté distraerlo, pero el sujeto es inteligente. Intenté buscar en mi mente qué quería ser de niño, pero realmente nunca lo supe. ¿Lo ves? Ahí está. Un hombre sin sueños. Ahora entendí el concepto. Y no estaba nada errado el sujeto. Jamás tuve un sueño. Jamás viví una vida intentando ser feliz con lo que de verdad me haría feliz. Un sueño. Pero ni siquiera esto tenía. Qué lástima, dice el hombre. Como todos. Ahí está. Ninguno de ustedes ha logrado responderme la pregunta. Al igual que tu padre, aunque él vociferaba y me llenó de insultos. Nunca pensé que un hombre con semejante educación tendría tantas malas palabras para decir. Un hombre orgulloso, al igual que su hijo, me imagino. Ahora te compartiré el dilema. No encajas en mi perfil aún, pues no logro entender cómo alguien como tú, con tanto egoísmo, logró tener una esposa y una hija. Imagino que también querías criar a esta pequeña como tú, sin sueños. ¿No es así? Todo lo que el hombre decía era acertado. Una de las tantas cosas por las cuales peleaba con mi esposa. Entonces, haremos lo siguiente. Como no puedo asesinar a tu esposa y a tu hija porque eso se sale de mis límites, emplearía mi maravilloso trabajo en estas dos personas que deben tener un sabor insípido, pues deberás hacerlo tú. De lo contrario, bueno, tendría que hacer una excepción. Tendré que deshacerme de ellas, pero ya entrarías en el perfil. El sujeto de verdad estaba loco. En ese momento comencé a arrepentirme. De verdad era un sujeto que tendría que estar en la cárcel, o mejor aún, muerto. El vino que te serví es delicioso, pero podríamos ponerle un ingrediente para que se los des a beber. Soy generoso, un veneno bastante letal, indoloro. Solo tienes que servirlo y dárselos a beber. Vamos, tienes que agradecerlo. La pequeña, bueno, ella morirá probando
el néctar de los dioses. En fin, tienes 5 minutos para decidir. Si no lo haces, comenzaré con el espectáculo. Te mostraré cómo es lo que hago. Empezaré por la pequeña, porque me molestan los niños. Aunque no sabría qué preguntas hacerle a la pequeña. Ya se me ocurrirá algo. Una decisión muy difícil. Sirvo las copas de vino. Tomo el veneno que está en la mesa y lo vierto en ellas. Pero no soy capaz de dárselos a beber. Pasan los 5 minutos. El sujeto dice que acabó el tiempo. Le digo que por favor nos deje ir, pero el sujeto ya tiene un cuchillo en su mano. Siéntate. Es la amenaza que hace. O le cortaré la garganta a tu esposa. Así que lo hago. Como no pudiste tomar la decisión, seguiré mostrando aún mi bondad. Seré yo quien le dé la copa de vino a tu esposa. Y si no quieres dársela a tu hija, pues también lo voy a hacer yo. Así que toma la copa. En el momento en el que lleva el cristal vino tinto a los labios de mi esposa, de inmediato me levanto, tomo la copa de vino sobrante y se la lanzo a la cara. Por un instante logro distraerlo. Me abalanzo hacia mi hija. Tengo que ser un poco violento, así que la lanzo al otro lado de la habitación para que el imbécil no pueda atraparla. Todo es tan rápido. Todo es tan violento. En cuanto me levanto del suelo, el sujeto ya tenía a mi esposa. Todo fue tan rápido. Toma su daga y puedo ver simplemente como una delicada línea en su cuello se abre. Todo su cuerpo completamente rojo. La sangre simplemente corría como el agua en un río. Me quedé completamente congelado. Estaba viendo a mi esposa morir. Podía ver cómo daba arcadas con su boca, intentando respirar. Pude notar en ese momento el rostro del sujeto, cómo se estremecía. No de placer, sino de asco, de ver que su obra estaba manchada, como el lienzo de un artista que la acaba de cagar en su pintura. Justo ese rostro me hizo reaccionar. No hay tiempo. Tengo que confrontarlo. Así que en medio del asco de su rostro, me abalanzo contra él. Él encaja el puñal en mi costado. La adrenalina no me permite sentir el dolor, pero sí sentí un poco la punzada. Logro lanzarlo a lo lejos. El sujeto se levanta, toma el candelabro y ahora me va a atacar. Tiene fuerza, pues imagino que ha entrenado durante mucho tiempo cada vez que asesina a alguien. ¿Cómo logra capturarlos? Nunca lo entendí. Pero ahora sabía por qué lo hacía.
Y ahí estaba yo, con mi esposa muerta y mi hija llorando, con el puñal encajado y el imbécil con un candelabro. La pelea comienza, lanza los ataques. Intento cubrirme con mis brazos, no soy un hombre de pelea. Así que me hace un corte bastante profundo en el brazo. Continúan los ataques, yo solamente estoy protegiendo mi cabeza. Ya comienzo a sentir la sangre recorriendo mis costillas. El dolor se hace presente. Tropiezo con una estúpida silla y caigo al suelo. Así que el sujeto no va a matarme, de eso estoy seguro, pues necesita completar todo su asqueroso ritual. Así que decide golpearme las piernas para que yo no pueda caminar. Pero sé que en cuanto logre hacerlo, irá por mi hija. Y no voy a permitir eso. Lanza el ataque. Logro golpearlo, así que cae al suelo. No sé qué hacer, pero de inmediato recuerdo el puñal. No hay más opción. Lo saco de mi costado. Y justo en ese momento le apuñalo un ojo. Nunca creí que un grito semejante sería satisfactorio para mí. Me levanto tan rápido como puedo mientras el sujeto se revuelca de dolor. Tomo a mi pequeña mientras me llevo la mano al costado intentando cubrir la herida para que no siga sangrando más. Subo al auto y comienzo a conducir. Intento llegar a una estación de policía. Ahí relato absolutamente todo lo que ha pasado. La policía llega. Efectivamente encuentran a mi esposa desangrándose. Lastimosamente no hay nada que hacer. Les pregunto si atraparon al sujeto. Dicen que en la casa no había nadie. Les dije que el sujeto estaba desangrándose también en el suelo. Dicen que solamente estaba mi esposa, sin pruebas de que había otra persona ahí. No había más sangre y ADN que el de mi esposa, el de mi hija y el mío. El veneno en las copas, el vino. Oh, así es. Todo apuntaba a que había sido yo quien había planeado todo esto. Tal vez estaba tan aburrido de mi matrimonio que ella no me quiso dar el divorcio y la única solución fue esa. O tal vez la descubrí siéndome infiel. Tantas posibilidades. Era lo que se estaba imaginando la policía. Todo apuntaba a mí. Mi padre muerto, mi esposa. Era el criminal perfecto. Y ahí lo entendí. Todo estaba completamente calculado. Las rosas, las cartas, la cita en aquella cabaña, el vino, todo, si salía mal, apuntaría hacia mí. Es muy inteligente. El funeral de mi esposa pasó y todo terminó al parecer, pero no terminó bien para mí. Soy el principal sospechoso de asesinato.
el de mi padre y el de mi esposa. Las pruebas son tan firmes contra mí que solo yo podría defenderme para salir de este asqueroso hoyo en el que el imbécil me colocó. Han pasado algunos meses y, gracias a todo lo que sé, me han dado casa por cárcel. No he visto a mi hija hace mucho, pero sé que está bien. Mi madre, a veces, cuando viene a visitarme a casa, puedo sentir el miedo. Ella cree que fui yo. No me lo dice. Obviamente, puedo sentirlo. La familia de mi esposa, ni se diga, todos piensan que lo hice yo. No puedo salir de mi casa. Todo lo que había construido se ha derrumbado tan rápido. Cada escalón que subí ha dejado de importarme. Todo este tiempo he estado pensando, ¿qué es lo que quería ser de niño? No encuentro respuesta realmente. El imbécil ha sembrado una semilla en mí que no sé cómo sacarla de mi mente. No dejo de pensarlo, no dejo de verlo. La policía no lo busca. ¿Y saben por qué? Porque a medida que escalaba, dejaba una gran cantidad de enemigos atrás. Enemigos que pertenecen a la policía, pues cada cliente que representaba era un criminal más que dejaba en las calles. Ellos siempre se jactan de verme en esta situación. Tal vez yo haría lo mismo. Tal vez estoy en el lugar que me merezco. Ya no puedo representar a ningún criminal. E imagino que ahora están yendo a la cárcel, mientras yo los mantenía en la calle. Siempre lo supe, pero jamás me hice responsable. Porque la ley es la ley. Me ha llegado una carta que solo dice lo siguiente: ¿y ahora ya tienes sueños? ¿Saben una cosa? He estado pensando en eso. Y ahora solo tengo uno. Un solo sueño. Y es ver a este imbécil sentado en la mesa de mi casa, frente a 3 ramos de rosas, atado, fatigado, pidiendo que lo libere, exigiéndole ver esa sonrisa en medio del dolor, para ver si es capaz de hacerlo. Ese es mi sueño. Esa es mi respuesta para él. Y creo que lo sabe. Estoy planeando encontrarlo, descubrirlo. Sé cómo se mueve. Sé cómo piensa. Esa es una ventaja para mí. Ahora tengo que encontrar la forma de salir de mi propia casa. Y he decidido por última vez doblar la ley a mi favor, como siempre lo hice. Pero lo haré por última vez. Ya que si estoy aquí, es por mi culpa en parte. Pero ahora no tengo más que hacer que saciar mis ganas de venganza. La audiencia está cerca y ya se me ha ocurrido algo.
Nadie puede defenderme, así que voy a representarme a mí mismo. Saldré de esta. Todo está planeado. Y espero que el sueño, este que siento como el único que he tenido, se cumpla. Si lo logro ya se los contaré. Por ahora tengo que ir a descansar. No he dormido hace varios días, pues el plan cada vez es más perfecto. Muchas gracias por escuchar esta historia. Gracias a todos por acompañarme. Un abrazo grandioso. Chau, 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 mis amigos. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos.